Hoy, habiendo transitado poco más de nuestro primer año, lo invitamos a juzgarnos nuevamente, pero esta vez por nuestros resultados. Manes, te falta mucha teoría política, te falta mucha lectura, Manes. Javier Milei fue al Congreso argentino a dar inicio a las sesiones ordinarias de este año, pero sucedió lo inesperado. Lo inesperado en un país normal, donde hay democracia, donde los poderes se respetan unos a otros. Y esto lo digo porque un conflicto, una pelea, un altercado, como lo quieran ver, se robó toda la atención de las cámaras. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se originó? Y sobre todo, y más importante de lo que muy pocos medios están hablando, ¿qué fue lo que dijo Milei? ¿Qué resultados ha dado? ¿Qué propuestas tiene para este año? Porque, a diferencia de otros canales, pues en este, más que cubrir el show mediático o el lado farandulesco de la política, queremos ver datos, ¿o no? Si es así, acompáñenme, que llegado a este punto, yo en serio, no puedo entender cómo la gran mayoría de medios de comunicación, tanto tradicionales como independientes, están hablando más de esto que de los resultados que ha generado el gobierno de Javier en año y un poco más que va, o de las propuestas que tiene pues para este año. ¿De qué se trata? Del conflicto que tuvieron el asesor principal de Milei, Santiago Caputo, y uno de los diputados apellidado Manes. Yo sé que uno cuando escucha esto se queda alarmado, pero no caigan en las noticias a veces sensacionalistas que los medios comparten. Y alguien le pegó 2 piñas. ¿Le pegó? ¿Le Sí, pegó le dentro del pegaron 2 piñas recinto? acá. Como se dan cuenta, uno escucha que a un congresista, que a un diputado, pues le han metido 2 puñetazos y se alarma, dice que en qué país vivimos, pero va a ver la evidencia que existe y se da cuenta que los 2 puñetazos, más que puñetazos, parecen palmaditas de esas que tú le das a tu hijo. Bueno, como se fijan, este fue todo el conflicto. No quiero minimizar los hechos, pero es que la verdad son bastante minúsculos. Aún así, ustedes muy bien saben que yo rechazo todo tipo de violencia. Y por eso justamente la pregunta aquí es ¿quién empezó? ¿Es que acaso uno de los asesores de Milei tuvo un arranque de locura y fue a pegarle a un diputado? ¿O pasó algo antes que desencadenó este tipo de actitudes? Y sí, efectivamente ocurre que mientras Milei daba su discurso, pues este diputado empezó a interrumpirlo y el mismo Milei le respondió. Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política, te falta mucha lectura, Manes. Como se dan cuenta, este congresista que pueden observar en pantalla, pues durante el discurso de Milei trató de, yo qué sé, interrumpirlo, llamar la atención como 3 veces, mostrando la Constitución argentina y haciendo una especie de gestos. Que la Constitución argentina no representa ningún insulto para ningún argentino es más que evidente. Pero la interrupción, pero los gestos y demás frente a un presidente de parte de un congresista son una falta de respeto, también es más que evidente. Y por eso me parece que Milei responde como responde. Pero lamentablemente, pues Milei no fue el único blanco de este congresista grosero, irrespetuoso. También fue su asesor. A causa de ello, pues se ocasionó lo que ustedes ya vieron, todo este conflicto, que a mi parecer es injustificable. Vean por donde lo vean, que un congreso pues no es un jardín de niños donde los pequeños no conocen los modales y mucho menos el diálogo y prefieren acercarse a manazos. ¿Que quién es el responsable? Algunos dirán que el diputado por iniciarla y algunos otros dirán que el asesor por continuarla. Para mí esto realmente es irrelevante.
cuando tenemos a todo un país pues esperando resultados y propuestas novedosas ante escenarios duros en la economía y en la seguridad, por lo que tengo entendido, de forma principal. Y es justamente por eso que, fuera de tratar solo el conflicto, en este canal quiero que escuchemos qué ha dicho Milei. Porque como dicen, los hechos hablan por sí solos. Y son solo los hechos los que nos pueden demostrar cómo ha sido el gobierno de Milei este último y primer año y poco más que lleva en el gobierno. Así que agárrense un mate o café si es que están viendo esto en la mañana y un té si es que están viendo esto en la tarde. Porque lo que ha dicho aquí Milei es mucho más interesante que el conflicto que vimos hace un momento. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores, estimados miembros del Gabinete Nacional y a todos los argentinos que nos están escuchando desde sus hogares, buenas noches. Hoy estamos aquí reunidos, como establece la Constitución Nacional en su artículo 99, para dar cuenta del Estado de la Nación y así dar inicio a un nuevo periodo legislativo. Debo decir que miro hacia atrás a lo que fue nuestro primer discurso del Estado de la Nación e indudablemente podemos afirmar que hoy el país es radicalmente distinto a lo que era hace tan solo un año. Pero antes de hacer un balance acerca de lo que ha sido este primer año de gestión de la nueva administración, quiero hacer una breve reflexión. Probablemente la sociedad argentina sea una de las más familiarizadas con la frustración política de la historia moderna. Para sintetizar esta idea en un número impalpable, somos un país en donde la pobreza se multiplicó por 10 entre 1974 y fines de 2023. Para tener una idea, desde la década del 70 hasta acá, el mundo bajó la pobreza del 50% al 10% y nosotros del 5% la llevamos al 50%. Una verdadera aberración fruto de la casta política. Eso quiere decir que la única experiencia que tuvieron los argentinos a lo largo de la mayoría de sus vidas fue una senda de deterioro de su poder adquisitivo, una larga agonía con pequeños intervalos de crecimiento, rápidamente frustrado por brutos masazos de realidad. Es natural que después de tantas décadas transitando esta espiral de empobrecimiento, para una gran mayoría la decadencia se sienta como una fatal e inescapable situación o una dolencia crónica a la que uno amargamente se acostumbra. Por programas económicos insostenibles y por infinitas promesas incumplidas, cada nueva experiencia política ha traído más frustración que la anterior. Por eso se habla de la ciclotimia política argentina. Nos ilusionamos con un cambio, chocamos, nos desencantamos y el ciclo comienza nuevamente, borrando con el codo lo escrito con la mano. No lo vamos a repetir, vas a crecer en libertad. No es casualidad que escuchemos constantemente, no te ilusiones, es en vano, o Argentina siempre va a defraudar. Tampoco es casualidad que las últimas elecciones las haya ganado el primer presidente liberal libertario, un completo outsider del sistema. Es algo que jamás hubiese ocurrido si los políticos tradicionales hubiesen mejorado nuestras vidas. La Argentina, durante 100 años, giró como una calecita en un sendero decreciente, dando vueltas sobre su propio eje, y erosionando en cada vuelta su economía, su credibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Y por qué fallaron todos nuestros intentos de salir? La respuesta es simple, porque siempre se partió desde un diagnóstico equivocado. Nadie nunca cuestionó el eje sobre el que giraba la calecita, la mano negra del Estado omnipresente. Todas las falsas dicotomías de nuestra historia, campo o industria, dólar barato o caro, peronismo o antiperonismo, escondieron atrás la misma constante. Y la política siempre defendió al Estado con uñas y dientes, viendo la administración pública como un botín a ser conquistado. Eso es el verdadero modelo de la casta. Entonces,
¿Cómo íbamos a tener distintos resultados si en lugar de cambiar la receta estábamos solamente cambiando el cocinero? Nuestra receta es clara y concisa. Venimos a romper la calicita, quitarle la manija al sortijero y trazar un horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males. Para ello, tomamos el toro por las astas, proponiéndonos resolver los problemas de fondo. Por eso nos encomendamos recuperar la racionalidad económica, achicar el Estado, devolverle la libertad a la sociedad, restablecer el imperio de la ley y borrar los privilegios que la política acumuló a lo largo de los años. De esta manera, pasamos de heredar 15 puntos de déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Banco Central a tener durante nuestro primer año superávit financiero libre de default, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años. En paralelo a la disciplina fiscal, le aplicamos un torniquete a la emisión monetaria y gracias a estas dos anclas hemos reducido la inflación de una manera sin precedentes, incluso a una velocidad más rápida que la propia convertibilidad, que hasta el día de hoy era el programa de estabilización más exitoso de nuestra historia. Hoy nosotros podemos hacer alarde, sin lugar a dudas, de que nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha. Solo para ejemplificar con números, el índice de inflación mayorista cuando asumimos que anualizado daba 17.000%, mientras que el mismo índice anualizado para el último registro fue de 19% anual. Y esto lo logramos sin confiscación tipo Plan Bonex, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y con recomposición tarifaria, algo que nunca se hizo en Argentina. Gracias a quitarle a la política el poder de regular los precios a su antojo, logramos solucionar problemas de desabastecimiento de sectores claves como el de los combustibles y pudimos corregir el enorme problema de precios relativos que nos dejaron. Al asumir, teníamos cerca de 20 tipos de cambio diferentes, con una brecha entre el oficial y el libre que había llegado a niveles del 200%. Hoy la brecha se encuentra en valores inferiores al 15%. Pasamos de una economía donde las cuotas habían dejado de existir a una economía donde existen créditos hipotecarios a 30 años. Es decir, pasamos de hablar de hiperinflación a hablar de estabilidad a largo plazo. En el camino eliminamos y redujimos impuestos y aranceles de distinto tipo. El señoriaje, esto es, la emisión de dinero para financiar el déficit que se traducía en inflación y que le robaba a los argentinos 15 puntos del PBI. El impuesto país, las retenciones a las exportaciones de manera definitiva para las economías regionales y de manera transitoria para los productos tradicionales que tarde o temprano las vamos a terminar de eliminar. También eliminamos el impuesto a las transferencias inmuebles, actualizamos los montos de ganancia para autónomos, actualizamos los montos del monotributo, redujimos bienes personales y realizamos el blanqueo de capitales más exitoso de la historia, pese a que los agoreros decían que iba a ser un fracaso.
Además, redujimos aranceles a una gran cantidad de importaciones, eliminamos impuestos externos para la compra y venta de autos y redujimos derechos de importación para autos eléctricos e híbridos. Como consecuencia de todo esto, la economía en el año 2024, punta a punta, en términos interanuales, no solo no cayó, sino que creció entre las puntas alrededor del 5%. Esto ocurrió contra todos los augurios de los agoreros del fracaso, que pronosticaban una caída vertical de la actividad económica de la que no íbamos a recuperar. Esto es interesante porque cualquier otra experiencia con la mitad de ajuste, sí, hubiera derivado en caídas de entre el 10 y el 15% del PBI. Entonces, cuando empezamos a hacer el ajuste, dijeron que era imposible, que ni siquiera íbamos a poder lograr un punto de ajuste en el propio 2024. Y en el primer mes de gestión, gracias a ese coloso que tenemos como ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Después dijeron que era transitorio, que no lo íbamos a poder sostener. Y cuando con el correr de los meses veían que el equilibrio fiscal seguía, empezaron que igual no íbamos a poder bajar la inflación, que se iba a estacionar en el 30 y bajó, que se iba a estacionar en el 20 y bajó, que se iba a estacionar en el 8 y bajó, que se iba a estacionalizar en el 4 y bajó, y seguimos haciendo que la inflación baje. Entonces, creo que casi no hace falta que lo diga, pero ese correlato entre lo que pesaban las regulaciones tenía otro correlato en otro tipo de papeles, digamos, a veces verdes y a veces europeos, porque entran más en el mismo peso. Gracias a ello logramos desregular 30 mercados que hoy son más libres, como por ejemplo el transporte aerocomercial, que el mes pasado tuvo un récord histórico, con más de 4,5 millones de pasajeros transportados, superando en demasía el anterior registro que fue en el año 2019, la revolución de los aviones, pero recargada. Quizás el ejemplo más emblemático de nuestro modelo sea el mercado inmobiliario. Gracias a que eliminamos la ley infame y difunta ley de alquileres, se multiplicaron exponencialmente los alquileres publicados y el costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales. En materia de capital humano, eliminamos el curro de los gerentes de la pobreza, quitándole el poder de extorsión a un grupo de piqueteros sinvergüenzas que obligaban a los más necesitados a marchar por sus propias causas bajo amenaza de robarles la asistencia social. Gracias a esto logramos bajar la cantidad de piquetes en la calle y rutas de más de 8.200 a 0. Sí, escucharon bien, en 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil. Y ahora hace más de 10 meses que no hay un solo piquete en la calle de todo el país. En materia de seguridad nacional, bajo el liderazgo de la doctora Bullrich, durante el 2024 vimos el índice de homicidio más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023, es decir, que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica.
En Rosario, una ciudad que estaba completamente atormentada por el narcotráfico, gracias al Plan Bandera encabezado por la ministra, vimos el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados. En definitiva, gracias, ministra Bullrich, por devolvernos el orden y la paz y la seguridad a los argentinos de bien, para que sea un infierno para los delincuentes. También aprobamos los proyectos de reiterancia y reincidencia, junto a la ley de antimafias, para fortalecer un principio universal que durante tanto tiempo estuvo olvidado en estas tierras: el que las hace, las paga. En materia judicial, implementamos el sistema acusatorio en 12 provincias, la mitad del país, que permitió lograr condenar por narcotráfico en tan solo un mes cuando antes tardaban más de 3 años. A su vez, estamos impulsando el juicio por jurados, una de las reformas que nos debíamos desde la fundación del país para que la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos dependan en última instancia de la decisión de sus conciudadanos y no de un juez, eliminando así el último vestigio de poder monárquico en la justicia. En lo que requiere defensa, estamos reequipando y jerarquizando nuestras Fuerzas Armadas nuevamente después de décadas de olvido y de desprecio hacia ellos. Tan solo esta semana llegó el primero de los 24 F-16 que compró nuestra administración, la adquisición de armamentos más importante de los últimos 40 años. En política exterior, pasamos de ser un hazmerreír a nivel global, aliado de los países con peor performance del concierto de las naciones, como Cuba y Venezuela, a ser un protagonista inesperado. Hoy, producto de nuestra ambiciosa política económica y de nuestras posiciones férreas en política exterior, los ojos del mundo se posan sobre la Argentina después de mucho tiempo y en algunos casos incluso toman nota del trabajo que hemos hecho para aplicarlo en sus propios países, como está haciendo Elon Musk al frente de la cartera de regulación de los Estados Unidos. No es menor lo de Elon con la motosierra. La motosierra hoy es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad, pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia del mundo. Creo que, haciendo este breve repaso de los miles de cosas que han cambiado en el último año, podemos afirmar de manera inapelable que el Estado de la Nación es hoy mucho más prometedor que el que teníamos hace un año. Durante la campaña presidencial, invitamos a todos los argentinos a juzgarnos por nuestras ideas. Hoy, habiendo transitado poco más de nuestro primer año, lo invitamos a juzgarnos nuevamente, pero esta vez por nuestros resultados. Esto es sumamente importante, porque si la resignación argentina es producto de las promesas incumplidas, su redención dependerá de que cumplamos nuestra palabra, y lo vamos a hacer a rajatabla. En un relevamiento realizado por el secretario de Comunicación, nuestro vocero, el gran Manuel Adorni,
Hemos concluido que en nuestro primer año de gestión, es decir, 25% del tiempo de nuestro mandato, ya hemos cumplido o estamos cumpliendo más del 75% de nuestras promesas, algo inédito en la historia argentina. Es más, quiero hacer una nota al pie de página sobre esta afirmación, porque no es que estamos cumpliendo porque nuestro programa fuera un programa poco ambicioso. Durante toda la campaña tuvimos el acoso y el hostigamiento que decían que todo lo que proponíamos era imposible. Era súper ambicioso. Nadie creía que podíamos lograr lo que estamos logrando. Y en ese sentido, no solo estamos haciendo cosas que prometimos en campaña, sino que además estamos haciendo muchísimas más cosas que las que prometimos en campaña. Y cuando uno hace esta corrección, llevamos cumplido el 97% de las promesas de campaña en solo un año. Y es por ello que quiero hacer un alto en el discurso, porque en la vida hay que ser agradecido y no hay que ser mezquino, y quiero agradecer a cada uno de mis ministros por la enorme labor que han hecho cada uno de ellos durante este año. Quiero dar las gracias al doctor Guillermo Francos, a Toto Caputo, a Santiago Bausili, a Patricia Bullrich, a Sandra Petovelo, a Federico Sturzenegger, a Luis Petri, a Mariano Cunio Libarona, a Mario Lugones, a Gerardo Huerten, a Manuel Adorni y Karina Milei por permitirme liderar el mejor gobierno de la historia argentina. De esta manera, Milei dio un balance acerca pues de cómo le fue prácticamente todo este año. Como se dieron cuenta, la gran mayoría de metas fueron logradas. Por decirlo así, en el rubro de economía, contra viento y marea, en contra de todos los rumores de los medios y de la oposición, pues Milei sí logró reducir la inflación, logró acabar con el déficit fiscal, logrando un superávit, de hecho, que no se había logrado en estos últimos 14 años. No es todo. Como vimos, también se redujo la brecha cambiaria. Además, a pesar de no ser muy popular, pues la pobreza en Argentina se redujo. Es cierto que alcanzó un pico durante el año, pero a la larga, en estos 12 meses, se ha visto que la tendencia se está revirtiendo. Además, no hay que ignorar el crecimiento económico que se registró, aproximadamente un 5%, y por último, pero no menos importante, en el rubro económico se observó una caída de precios de los alquileres del 30%, cifras bastante alentadoras, sobre todo para personas que requieren estos servicios como yo. Bueno, fuera de eso, como vimos, la materia de economía no es la única preocupación de Milei. De hecho, en el aspecto de seguridad y defensa, Argentina avanzó un montón. Por un lado, en el aspecto de seguridad a nivel nacional, han iniciado una serie de operativos contra los narcos que, la verdad, no había visto en ningún otro país. Por otro lado, en el aspecto de defensa, Argentina está fortaleciendo su fuerza aérea, algo en lo que, a decir verdad, no destinaba financiamiento hace más de 20 años, por lo que tengo entendido. Y otro de los rubros pues más importantes a resaltar también es que a nivel geopolítico está muy bien posicionado. Tiene el completo apoyo de los Estados Unidos, y considerando cómo se están moviendo las piezas ahora en el mundo,
Tener a Estados Unidos de tu lado, pues la verdad que es bastante determinante. Obviamente estos logros están lejos de ser los únicos, porque háganse la idea de que recién Milei va un año de gobierno. Imagínense lo que tiene planificado para estos 3 años que le quedan. Es más, si es que todo sale bien en las elecciones que se le vienen en la Argentina este año, si es que gran parte del Congreso le da su apoyo, Milei no va a tener prácticamente ninguna barrera para ejecutar sus proyectos y propuestas en estos 3 años que le quedan. Yo diría que este es un escenario que Argentina ni siquiera solía el año pasado. Es decir, hace algunos cuantos meses. En el presente es muy favorecedor y en el futuro pues suena muy prometedor. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que no es suficiente? Y si creen que no es suficiente, ¿qué creen que le falta al gobierno de Milei? ¿Qué reformas creen que son necesarias sí o sí para este año? Los estaré leyendo en los comentarios y no crean que este es todo el discurso, que Milei ya anunció sus planes para este año, pero eso pues lo tocaremos en el siguiente video. Así que si no quieren perdérselo, no olviden dejar su me gusta. Yo por ahora me despido, soy Francesca y pues hasta pronto.